Mataron a 6 hombres en el estado de Guerrero. A 43 más se los llevaron a un lugar que hasta el día de hoy permanece en el silencio. La policía municipal de Iguala abrió fuego contra un grupo de estudiantes que venía camino a la capital para la conmemoración de otra masacre, la del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Y fue ahí donde nos dijeron, pues ustedes se lo buscaron. Dennos sus nombres reales, porque si nos dan sus nombres falsos nunca los van a encontrar. 6 de los cuerpos golpearon el polvo en el lugar del ataque y 43 más, se dice, ardieron en una pila hasta que las huellas infinitesimales de su identidad desaparecieron en el aire. Los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden, por considerarse por parte de los que los secuestraron miembros del grupo delincuencial antagónico. Esa es la verdad histórica de los hechos. Pero los nombres no se desprenden tan fácilmente como la carne que los viste. 6 días más tarde, el 2 de octubre de 2014, marchamos de Tlatelolco al Zócalo de la Ciudad de México con gritos que parecían siempre truncados. ¿Qué muerte encontraron los 43 de Ayotzinapa en su camino hacia nosotros? ¿Qué vicio absurdo marcha a nuestro lado? ¿De dónde viene esa vieja muerte que encontramos al asomarnos dentro de su rostro? En México tenemos décadas donde el Estado ha ejercido una violencia criminal en contra de los luchadores sociales. Y actualmente hay una tendencia para criminalizar la protesta social. La violencia es el común denominador de la historia nacional, no solamente hacia el pueblo. Hay que tener presente incluso la historia de las cúpulas de poder. A lo largo de la historia, los países evolucionan en torno a esos dos extremos de respeto a los derechos de los otros o violencia contra los otros, contra quienes piensan diferente. En esta historia, México, pero no solo México, toda la región tiene una larga tradición. Somos una región muy violenta. Dice Martín Luis Guzmán en La sombra del caudillo que eran los años posrevolucionarios, una época en donde había candidatos y balas y se disputaban en un vuelo de águila o sol la curul o la muerte. Este país ya pagó su cuota de sangre masiva, no solo con la Revolución Mexicana, sino con la Guerra Cristera y con las intermitencias de asesinatos de enriquistas a manos de Miguel Alemán, de estudiantes a manos de Díaz Ordaz, de más estudiantes a manos de Luz Echeverría. Ya habían ocurrido las represiones en contra de los médicos, ya habían reprimido a los maestros, a los ferrocarrileros, a los telegrafistas, a los trabajadores del correo, petroleros en Poza Rica que fueron asesinados, masacrados. El Estado mexicano era una entidad que daba con una mano y quitaba con la otra, y mucha gente se confundía con eso. Había sectores grandes de la población que pensaban que era un gobierno, pues de algún modo nacido de la revolución y por lo tanto democrático. '68, sobre todo el 2 de octubre, sin que nosotros lo buscáramos, fue capaz de exhibir toda la podredumbre del gobierno, del sistema, del modelo político y del modelo económico. Antes eso no había tanta conciencia de esa situación. El 68 es parteaguas porque el número de personas que protestaron contra el sistema político no tenía precedentes. La Ciudad de México, lo que hoy somos 20 y tantos millones, en la zona conurbada éramos 5 millones. Hubo un momento ya en el mes de agosto donde, sumando la producción de volantes informativos del movimiento,
se imprimían alrededor de 5 millones de volantes diarios. Pero lo más significativo de eso es que eran 5 millones de volantes que se repartían. O sea, se dio esta situación de una unidad, de un imbricamiento total entre la población con el movimiento estudiantil. Cuando el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz ordena la agresión al movimiento estudiantil, eso legitima a los ojos de miles de mexicanos y mexicanas el uso de la violencia para combatir a la violencia del Estado. Y entramos en la etapa de la guerra sucia, terrible etapa, en la cual dos fuerzas profundamente asimétricas, la del Estado mexicano y la de la insurgencia armada, se enfrentan con un altísimo costo social. No olvidemos que estamos en los 70 y esto no es una guerra nacional. Estados Unidos ha planteado el Plan Cóndor. Y el Plan Cóndor es un plan de asesorar con entrenamiento, con preparación, con armas y en algunos casos en presencia física a los ejércitos nacionales para evitar el avance del comunismo. Por supuesto, en México el Plan Cóndor se implementa no a niveles de Chile, de Argentina, de Uruguay, en donde fue devastador. Los recuerdos más terribles que tenemos son en el estado de Guerrero, donde sospechosos, ni siquiera comprobados, sospechosos de ser guerrilleros o apoyar a la guerrilla de Lucio Cabañas, son llevados a Acapulco, son liquidados en un cuartel adjunto a la pista militar y luego son subidos al avión y tirados en el Océano Pacífico, igualito que en Argentina. ¿Qué es esto? Es parte del Plan Cóndor. Allá lo hizo Videla, aquí lo hizo una porción del PRI. Podrán decir, como se ha dicho en otras ocasiones, que se hicieron desaparecer los cadáveres, se sepultaron clandestinamente, se incineraron. Eso es fácil. No es fácil hacerlo impunemente, pero es fácil hacerlo. Pero los nombres no se pueden desaparecer. En este memorial se han inscrito los nombres de varios miles de mexicanos que han sufrido violencia de diferente tipo. Lo mismo mexicanos que han sido ejecutados por fuerzas públicas en función de su actividad política, que mujeres que han sufrido violencia en condición de género, es decir, por el simple hecho de ser mujeres. Están también la lista de gente que ha sido torturada, de gente que ha sido detenida sin órdenes judiciales y luego desaparecida. Lo que pretendemos nosotros es que aquí se refleje justamente esa situación de que hay un número muy grande de mexicanos que son víctimas de la violencia por sus convicciones políticas y por su convicción de luchador social.
Comité 68 desentierra de los archivos los nombres que día con día van poblando este memorial. Coleccionan nombres como se coleccionan instantes de luz en el ojo oscuro de la cámara. Pero a las enumeraciones prácticas se anteponen las ausencias sin rostro, los hombres y mujeres que no constan en ningún documento. Ninguna metáfora socorre a aquellos que no alcanzan la altura de las actas judiciales, la relevancia de los diarios o la facultad de las páginas históricas. Se antepone entonces a la función práctica de las listas, la función poética del elenco, que frente al silencio evoca lo indecible. Dije que uno de los grupos más numerosos es el de los feminicidios, pero también hay un grupo muy numeroso de militantes del PRD que fueron asesinados durante los primeros años del gobierno de Carlos Salinas de Gortari y todavía durante el gobierno de Zedillo. Pero pusimos aquí solamente los que están documentados o de aquellos que están documentados los casos a los que nosotros tuvimos acceso. Soy un hombre, que lo pongan a la luz. Ese hombre cuando desapareció, ese nombre corresponde a un hombre, un ser humano, que dejó un hueco en una familia. Hay una novia sin su novio, una madre sin su hijo. Hay un banco en la escuela que quedó vacío. Hay un lugar en el taller, en la fábrica, en el campo que quedó vacío. Porque los estoy emplazando, pero si hacen la lista, no voy a admitir que hagan la lista con nombres inventados. En este espacio lo que estamos inscribiendo son exclusivamente nombres que están debidamente documentados. De manera que no haya forma de que de pronto una autoridad diga se inventaron nombres, se repitieron nombres, son inexactos. Quisimos evitar cualquier riesgo de esta naturaleza. Cuando se trata de destruir un hueco de esta grande, porque para que no quede el hueco en la familia había que acabar con la familia. Llama muchísimo la atención, por ejemplo, en el caso de desapariciones forzadas, en el caso de torturas y en el caso de ejecuciones, que se adivina, se ve con mucha claridad que se trata de familias enteras. La táctica era una táctica terrible. A las casas de algún muchacho o muchacha o vecino llegaba gente de la Federal, o sea, fulanito de tal, sí señor, usted tiene tantos hijos, tiene tantos sobrinos y son hermanos de su muertito de Tlatelolco. Si usted quiere no tener más muertitos, pues por favor, silencio. Obviamente, pues a qué familia le quedaban ganas de hablar de sus muertos. Los enterraban en paz y en tranquilidad cuando podían, o los lloraban en ausencia cuando no supieron nunca más de ellos. Carmen Cabrera Flores. Presente. Humberto Rajeda Reina. Presente. Jesús Israel Moreno Pérez. Presente. Mónica Alejandrina Ramírez Alvarado. Presente. Esta letanía representa, uno a uno, a quien antes fue una persona y un instante después es solo un nombre, una cifra, un silencio. La gradación es el indicio de lo irrepresentable, de lo que está fuera de la imagen. En el año 2000, el Partido Acción Nacional terminó con el dominio de 7 décadas de revolución institucional, pero continuó cavando tumbas en la tierra y en el aire. Desafortunadamente, lo que hemos observado con la alternancia es un retroceso en los valores que impiden o que limitan el ejercicio de la violencia. Vamos, paradójicamente, con la alternancia en el poder se
crearon las condiciones para una mayor utilización de la violencia. Que son, por cierto, las definiciones del Estado. El monopolio de la autoridad, el monopolio de la ley, el monopolio de la fuerza pública y el monopolio de la recaudación. Y por esa razón hay que combatir a los criminales, porque aquí el único dueño de la ciudad o el único dueño del pueblo es el Estado mexicano. Bajo la bandera de la lucha contra el crimen organizado, se perpetuó la criminalización de las víctimas y se inauguró la etiqueta de daños colaterales. 90,000 muertos, 22,000 desaparecidos. Tras 12 años, el terreno estaba llano para la vuelta del PRI al poder. Todo priista tiene un Díaz Ordazito adentro. Algunos escondidos, otros no tanto, pero todos tienen su Díaz Ordazito adentro. O sea que justifican la muerte con tal de conservar el poder, o con tal de conservar el respeto, o con tal de conservar el principio de autoridad. Eso es en esencia la maldad de un priista, la genética de un priista. Lo sepa o no lo sepa, porque también hay muchos imbéciles que militan en el PRI sin saber que están en el mismo lugar heredando a Díaz Ordaz, heredando a Echeverría Álvarez. Dicen, no, ¿cómo no? Ahí están. Mientras el PRI históricamente no se deslinde de esos asesinos, son herederos de esos asesinos. Enrique Peña Nieto, hay que mencionar, viene de toda una historia y una tradición de lo que se conoce como el Grupo Atlacomulco. Enclaustrados en el Estado de México, es la cúpula política del PRI a lo largo de la historia. De ahí le dan la batuta para que tenga el Estado de México, la gobernatura del Estado de México, por 6 años. Y no hay que dejar de mencionar, por supuesto, todo lo que pasa ahí. El Estado de México, en el sexenio de Peña Nieto, tuvo más feminicidios en cantidad que Ciudad Juárez. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, recordemos el año 2006 y recordemos Atenco. Un movimiento también esporádico, pero que surge ya no en demanda, sino en respuesta del intento de expropiación prácticamente de las tierras de los campesinos, agricultores, pobladores del pueblo de San Salvador Atenco en el Estado de México, con el pretexto de querer construir un aeropuerto. Es una vergüenza lo que estamos viendo en la televisión. Yo no sé qué espera el gobierno para dar una orden más fuerte, más eficaz, más precisa para acabar con estos hombres que están atacando a la policía. Está quedando en vergüenza, está quedando en entredicho la autoridad tanto del Estado de México como del gobierno. Son las 6 de la mañana con 50 minutos, elementos de la PFP ingresan hacia el pueblo de San Salvador. Se llega el 3 y 4 de mayo, cuando de una manera brutal atacan a nuestro pueblo. Igual son detenidas más de 207 personas, mujeres violadas, hombres y mujeres encarcelados, torturados, perseguidos. Y bueno, el terror que sembraron en nuestro pueblo. Hay una muchacha cineasta chilena que estaba estudiando aquí y que le avisaron en la madrugada de aquello, se fue con su cámara, empezó a grabar así como ustedes ahora. Y a la hora que entraron las hordas, le quitaron la cámara, la rompieron y se la llevaron presa. Y en el trayecto la violaron no sé cuántas veces. Después de eso, se llega un 10 de junio del 2010, donde a través de una lucha que es acompañada por el pueblo mexicano, acompañada por el pueblo internacional, logramos la libertad de los presos, pero aún no hemos logrado que se haga justicia. Por supuesto, esto es responsabilidad del Díaz Ordazito, reconvertido en Peña Nieto. Voy a responder a este cuestionamiento sobre el tema de Atenco, hecho que ustedes conocieron y que sin duda dejó muy claro la firme determinación del gobierno de hacer respetar los derechos de la población del Estado de México. Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno
de emplear el uso de la fuerza pública para restablecer el orden y la paz. Sonaba exactamente igual a lo que en el 71 dice Díaz Ordaz cuando se le pregunta de qué es lo que usted está más orgulloso en su sexenio. De lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático. Pero reitero, fue una acción determinada, que asumo personalmente, para restablecer el orden y la paz en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de hacer uso de la fuerza pública, como además debo decir, fue validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias. En el foro del Ibero, Enrique Peña Nieto asume toda la responsabilidad y casi se jacta de haber restablecido el orden ahí, en lo que fue una represión brutal condenada por organismos incluso internacionales de derechos humanos. El numeral Yo Soy 132 nace igualito que como nacimos nosotros, por una torpeza oficialista. En la noche tratan de minimizar los daños y los noticieros de Televisa, la empresa que está prácticamente comprada por este candidato, y los voceros del PRI dicen que los estudiantes habían sido porros acarreados y preparados por el candidato del Frente de Izquierdas, que es una salida casi cliché que han tenido el poder para hablar de los movimientos que se le oponen. Yo no sé si eran estudiantes o no, pero muy agresivos, organizados, que se metieron no solamente con Enrique Peña Nieto, se metieron con mucha gente, incluida los propios reporteros. Estimados Joaquín Caldwell, Arturo Escobar, Emilio Gamboa, así como medios de comunicación de dudosa neutralidad. Usamos su derecho de réplica para desmentirlos. Somos estudiantes del Ibero. No acarreados, no porros. Y nadie nos entrenó para nada. Y en apoyo simbólico a esos 131 compañeros dicen, bueno, yo soy el uno más que también fue estudiante y que también cree en lo mismo que ellos. Yo soy 132. Unos cuantos días después se hizo aquí la primera gran marcha de solidaridad con los estudiantes de la Ibero y para establecer las demandas del movimiento, sobre todo la democratización de los medios. En este lugar fue en el primer sitio en el que las universidades públicas y las universidades privadas se encontraron frente a frente y tras un momento de duda, de tensión, se unieron en un abrazo y empezaron a marchar juntas a partir de ese día y hasta este momento. Esas barreras se rompieron y la juventud mexicana de alguna manera en este sitio es donde se reencontró a sí misma y en una unidad y en una festividad sin precedentes volvió a tomar la palabra. La agenda corresponde, la del 2012, a una realidad totalmente nueva que es la enorme fuerza que han adquirido las televisoras en la creación de una cultura cívica y democrática, cuando en el 68 las televisoras o la industria de radio y televisión eran soldados del PRI. Para el 2012, el PRI parece ser el soldado de Televisa. ¿Cómo estás, Denise? Para entonces, este candidato del Partido Revolucionario Institucional venía en una campaña en la que prácticamente no había contendientes, no había dudas de que fuera a llegar a la presidencia. Todos los medios de comunicación prácticamente estaban abocados a difundir su imagen, difundir su discurso por encima de todos los demás candidatos. Las redes sociales entonces se posicionan como un canal de comunicación, precisamente como una red de comunicación entre todas las personas, la mayoría jóvenes y la mayoría estudiantes, y con lo cual se va a organizar, incluso antes de que nazca el Movimiento 132, la primera marcha a nivel nacional histórica en contra de un candidato presidencial, y se convoca a que ese miércoles 30 de mayo se tomen varias rutas, derroteros que seguir, y dicen fueron alrededor de 20 mesas. Nosotros, en representación de la mesa 14 de Memoria y Conciencia Histórica, hemos traído por unanimidad de los compañeros que ahí asistieron la justificación histórica de este movimiento. El Estado
ha contado ya su historia. El silencio nos quiere dotar de olvido. Ese silencio hoy lo rompemos para recuperar la historia, nuestra historia, la historia de todos los mexicanos, esa historia de la cual somos partícipes, herederos y continuidad. No olvidamos los esfuerzos y las luchas de movimientos obreros y campesinos, el magonismo, el villismo, el zapatismo, el movimiento ferrocarrilero y el movimiento médico. No olvidamos los movimientos trascendentes de nuestra historia, la expropiación petrolera, el vasconcelismo, la lucha por la autonomía universitaria, la insurrección social armada en los años 70. No olvidemos los movimientos estudiantiles de Tlatelolco en el 68 y el Juárez de Corpus en el 71. No olvidemos tampoco la guerra sucia y sus desaparecidos. No olvidemos los presos políticos, las huelgas universitarias del 86 y del 99. México, tus hijos te estamos diciendo esto. Somos herederos del levantamiento armado del zapatismo, de la matanza actual, de los impunes feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua y principalmente en el Estado de México. Somos la indignación ante la brutal fuerza del Estado. Somos la indignación ante la guerra contra el narcotráfico y sus más de 71 muertos. Somos nosotros. Justicia pedimos, porque este es nuestro movimiento y vamos a luchar por ella hasta que se haga justicia. De alguna manera, me parece que lo que ocurrió aquí en la Estela de Luz, cuando se juntaron las universidades públicas y privadas y festivamente marcharon hacia Televisa, y el 1 de diciembre quizás sean dos caras de una moneda, ¿no? La luz y la sombra. El 1 de diciembre del 2012 fue la toma de posesión de el señor Enrique Peña Nieto. El Congreso desde semanas antes estaba rodeado de vallas, ya había presencia de granaderos y de alguna forma se sentía que no tenía miedo el Partido Revolucionario Institucional, tenía terror de lo que podía pasar. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Pues en realidad llegué al centro por Pino Suárez para tratar de encontrar el contingente grande que venía de San Lázaro. Traté de llegar junto con otra gente que no conocía, que fui encontrando en el camino, justo a este punto, a Eje Central y Bellas Artes. Por la calle de Regina nos empezaron a perseguir una fila de granaderos que nos iban cerrando el paso en las calles. Entonces nos fueron como cercando hasta que llegamos a la calle de 5 de Mayo y Filomeno Mata. Cuando doy la vuelta, ya tenemos como a 20 granaderos que nos están pegando en la cara. De repente, cuando reaccionamos, pues ya estamos cercados por granaderos, encapsulados, es la palabra. Y pues sin saber qué estaba pasando, en realidad como que creímos que nos iban a soltar en cuanto pues pasara todo, porque nos detuvieron una hora antes de todo lo que pasó aquí justo en esta área donde estamos, que es la Alameda y Bellas Artes y Eje Central. Cuando empezamos a ver los videos de estos nuevos grupos de halcones, de policías disfrazados de civil o porros que fueron traídos de no sabemos bien de dónde, pero armados con cadenas, con palos, infiltrados en los contingentes para provocar el caos. Cuando vimos las balas de goma disparadas a quemarropa, la cantidad de gas lacrimógeno, el arresto indiscriminado de personas en la zona de Bellas Artes y el centro histórico. Al ver los videos sabemos que éramos cualquiera de nosotros el que podía estar ahí, y de alguna manera yo creo que a eso apostaba el poder, a reprimir a los que pudiera, a golpear a los que pudiera, a asesinar incluso a los que pudiera, pero hacer que con esto toda la sociedad que estaba en ese momento movilizada sintiera que podían ser ellos los que seguían. A mí me acusaron de ataques a la paz pública en pandilla,
eso en las autoridades y los medios de comunicación masiva. Me acusaron de ser la única mujer dentro de los 5 líderes de todos los actos vandálicos, como les llamaron, que hubo el 1 de diciembre. Y a partir de ese momento, no solo el 1 de diciembre, sino en las marchas posteriores, va a haber arrestos indiscriminados, va a haber golpes no solo hacia activistas políticos, sino hacia defensores de derechos humanos, hacia periodistas independientes. Y finalmente se va a romper la fachada de democracia que vanamente se había construido durante la transición, la llamada transición democrática, cuando gobernó el Partido Acción Nacional, ¿no? El que mata a un estudiante, a un líder político, a una luchadora social, a un pensador crítico, no lo mata él, sino la posibilidad que tenemos todos de pensarnos de una manera distinta. Esta Ciudad de México, nosotros en el comité decimos, es una ciudad de libertades. No es regalo de nadie. Es una ciudad de libertades porque así lo quiso el pueblo de la ciudad, porque así lo conquistamos en 68 y porque así lo han refrendado los jóvenes cada año, de ahí para acá, con un costo muy grande. Pues el 1 de diciembre solo es la muestra así súper clara de lo que le pasó a esta ciudad, ¿no? Y es que la perdimos. En los años por venir, como nosotros bien dijimos antes del 1 de julio, van a ser años muy oscuros para este país, van a ser años incluso tenebrosos, terroríficos, a nivel de la violencia, de la venta del país, de la privatización, del desgaste de la democracia y del desasosiego que eso provocará. Pero yo creo que el hecho de que haya existido el verano del 2012 deja a toda una generación marcada con la posibilidad de la esperanza, con la posibilidad de saber que podemos ser 100,000 en la calle y que algún día volveremos, porque ahí seguimos, ahí siguen esos corazones encendidos, indignados, y en el momento que sea necesario o que encontremos la llave para volver a desatar ese incendio, se va a hacer, y estoy seguro que van a temblar del otro lado también. ¿Cuántos son 43? 43 son decenas de miles. El registro de lo bello, lo sublime y lo siniestro se entrecruza para darle una dimensión sensible a los ausentes. En una sociedad que vive de fabricar imágenes, lo ilusorio y lo simbólico se entretejen para contrarrestar el avasallante peso de lo real. Los nombres y las imágenes no son nada frente a la desmesura de la violencia del Estado y lo que ella nos ha arrancado. La tortura de los jóvenes de Ayotzinapa, la indiferencia del poder, la cultura de la impunidad y del silencio dejan ver que no se trata de una confusión, sino de una actitud sistémica. Su muerte transmite el signo del miedo, evoca con la iteración de la muerte el pasado de un país, dibuja su presente y crea el imaginario a partir del cual puede construir su futuro. ¿Cuántos son 43? 43 son decenas de miles, gritos que nos invitan a dejar de ser habitantes del silencio.